En la lectura del testamento, mis padres le dieron a mi hermano un cheque de $10 millones y me dijeron, ve a ganarte lo tuyo. Luego, el abogado abrió un sobresellado del abuelo y todo cambió. Soy Julian. Tengo 32 años. Y hace 3 años, me senté en una oficina revestida de caoba y vi a mi propia familia intentar borrarme como si nunca hubiera existido. Mientras mi abuelo daba sus últimos suspiros en una estéril cama de hospital, conectado a máquinas que marcaban el ritmo de su vida que se desvanecía, mis padres estaban ocupados asegurándose de que nunca tuviera la oportunidad de darle un último adiós. Me sonrieron con puro veneno en la mirada a través de una enorme mesa de conferencias de roble. Mi hermano mayor, Adrien, el innegable hijo dorado de nuestra familia tóxica, prácticamente vibraba de codicia. Mi madre, Beatatrice, me miró con esa familiar expresión de total asco, ajustándose su pesado collar de diamantes antes de soltar la frase que sin duda había estado practicando en el espejo durante años. Señaló con un dedo perfectamente arreglado el cheque de herencia de $10 millones que estaba justo frente a mi hermano, me miró directamente a los ojos y me dijo que fuera a ganarme lo mío. Se rieron. De hecho, se rieron de mí frente a un poderoso abogado corporativo y media docena de asistentes legales que fingieron no escuchar la crueldad que resonaba en las paredes. Pero había una cosa que no sabían. No tenían ni la más remota idea de que mi abuelo había planeado su traición. No tenían idea de lo que había dentro del sobregastado y sellado que el señor Sterling, el abogado sucesorio, estaba a punto de sacar de su grueso maletín de cuero. Y déjenme decirles ahora mismo, mientras estoy aquí sentado hablándoles, mi hermano está completamente en bancarrota. Sus coches de lujo han sido embargados y mis padres me suplican que responda a sus llamadas telefónicas. Antes de contarles exactamente cómo desmantelé sus pequeñas vidas perfectas y recuperé mi dignidad, pulsen el botón de me gusta si creen que el karma siempre viene a cobrar sus deudas. Y háganme un favor, díganme desde donde están viendo en los comentarios de abajo. Me ayuda a saber que no estoy solo en este camino. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. La oficina del señor Sterling, en el centro, tenía un aire sofocante. Olía a colonia cara de madera de cedro, a pergamino antiguo y a pura codicia sin filtrar. El enorme reloj de pie en la esquina de la habitación marcaba el tiempo como un pesado metrónomo, contando los agónicos segundos hasta lo que mi familia creía plenamente que sería mi humillación final e ineludible. Me senté en el extremo más alejado y aislado de la larga mesa, manteniendo mi postura perfectamente recta, negándome a dejar que mis hombros se encorvaran. Llevaba un sencillo traje gris comprado de serie. Estaba limpio. Estaba planchado, pero no era nada llamativo. Era el traje que usaba para entrevistas para puestos iniciales. El traje que usaba cuando necesitaba sentirme como un adulto respetable. Frente a mí estaba sentado Adrien. Llevaba un traje italiano hecho a medida que probablemente costaba más que todo mi salario anual en la empresa de ingeniería. Pasó los primeros 20 minutos de la reunión revisando su Rolex de oro macizo cada 30 segundos, suspirando ruidosamente para que todos en la sala supieran que su tiempo era mucho más importante que el nuestro. Mi padre, Arthur, estaba sentado justo a su lado. Su pecho estaba inflado como un gallo orgulloso y victorioso. Durante toda mi vida, la dinámica en nuestro hogar fue meridianamente clara. Nunca fue un secreto. Adrien era la inversión, y yo era la carga. Cuando Adrien quiso fundar una llamativa empresa emergente de tecnología que no producía absolutamente nada de valor tangible, mis padres liquidaron felizmente una parte masiva de sus carteras de jubilación y le entregaron el dinero en efectivo sin pestañear. Cuando pedí solo una pequeña fracción de mi propio fondo universitario para comprar equipo de laboratorio esencial para un proyecto avanzado de ingeniería mecánica en el que estaba trabajando, mi padre se rió en mi cara. Me dijo que estaba desperdiciando mi vida en pasatiempos tontos y que necesitaba conseguir un trabajo de verdad reponiendo estanterías en Walmart para aprender finalmente el verdadero valor de $1. Esa era la dura realidad en la que crecí. Recuerdo una cena de acción de gracias hace años. Nuestra casa estaba llena de familiares, vecinos y los amigos ricos de mis padres de sus reuniones de la asociación de propietarios. Mi tía acababa de pasar por un divorcio brutal, y la conversación en la mesa era tensa, llena de jerga legal sobre batallas por la custodia y división de bienes. Mi madre, desesperada por cambiar de tema y volver a poner el foco en su vida perfecta, levantó su copa de vino de cristal.
Pasó 45 minutos ininterrumpidos presumiendo del último ascenso de Adrien, su creciente cartera de bienes raíces y sus brillantes contactos. Cuando mi tío se dirigió amablemente a mí y me preguntó cómo iba mi tesis de ciencias de último año, mi madre agitó la mano con desdén, poniendo los ojos en blanco. Oh, Julian sigue con sus jueguitos con tierra y cables. Pobrecito, simplemente no tiene cabeza para el mundo real. Toda la mesa se rió entre dientes. Me quedé allí mirando mi plato, masticando comida que de repente sabía a ceniza. Así eran ellos. Así habían sido siempre. De vuelta en la oficina del abogado, el señor Sterling se aclaró la garganta. Era un hombre de muy pocas palabras, con ojos agudos como un halcón y un comportamiento tan frío que podría congelar agua hirviendo. Deslizó el enorme cheque con marca de agua sobre la madera pulida. Los ceros en ese trozo de papel parecían brillar bajo las duras luces fluorescentes de la oficina. 10 millones de dólares. La mayor parte de los activos líquidos de mi abuelo. Adrien agarró el cheque tan increíblemente rápido que, sinceramente, pensé que iba a rasgar el papel por la mitad. Se reclinó en su lujosa silla de cuero, con una sonrisa engreída y victoriosa extendiéndose por su rostro como un veneno. Mi madre le dio una palmada cariñosa en el hombro, inclinándose para susurrarle algo al oído que lo hizo reír. Luego, lentamente, giró la cabeza para mirarme al otro lado de la mesa. Sus ojos recorrieron de arriba abajo mi barato traje gris, deteniéndose momentáneamente en mis zapatos de vestir rozados. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos perfectamente cuidadas sobre la mesa. Julian, dijo, su voz goteando esa falsa y azucarada simpatía que siempre usaba cuando quería herirme más profundamente. No parezcas tan completamente decepcionado. Tu hermano tiene un negocio real que dirigir. Tiene cientos de empleados, una nómina masiva, una reputación impecable en la industria que mantener. ¿Tú? Bueno, tú solo trasteas con tierra y cables en un cobertizo polvoriento. Decidimos que era lo mejor para el legado familiar que la herencia fuera para alguien que realmente pudiera multiplicarla. Ve a ganarte lo tuyo. Quizás esto finalmente te motive a madurar y enfrentar la realidad. Mi padre asintió con severidad, cruzando los brazos sobre el pecho. Son solo negocios, Julian. Sin resentimientos. Tienes que entender cómo funciona el mundo real. No me inmuté. No grité. Agarré los reposabrazos de mi silla de cuero hasta que mis nudillos se pusieron completamente blancos. Pero mantuve mi rostro tan inexpresivo e ilegible como un muro de piedra. Miré directamente a los ojos fríos de mi madre y le dediqué una sonrisa muy pequeña, muy distante. Me negué a darles la satisfacción de verme derrumbar. Entonces, toda la atmósfera de la habitación cambió. Fue palpable, como la caída de la presión barométrica justo antes de que un huracán masivo toque tierra. El señor Sterling no cerró su gruesa carpeta manila. No ofreció sus felicitaciones profesionales a Adrien. En cambio, metió la mano en el bolsillo interior de su maletín y sacó un sobre pesado y amarillento. Los bordes estaban deshilachados y suaves por el tiempo. En el anverso, con una tinta negra, gruesa e inconfundible, estaba la audaz caligrafía de mi abuelo. La sonrisa condescendiente de mi madre se desvaneció al instante. Los brazos de mi padre se descolgaron, cayendo pesadamente a sus costados. Adrien dejó de mirar por completo su cheque de 10 millones de dólares. Creo que nos estamos adelantando, dijo el señor Sterling, su voz profunda resonando en la habitación repentinamente silenciosa. Los 10 millones de dólares son solo una cláusula del patrimonio de Walter Whitman. Hay un documento final sellado, y debe ejecutarse antes que cualquier distribución financiera. Ese sobre lo cambió todo. Fue la chispa que encendió la explosión del imperio de mentiras, engaño y manipulación cuidadosamente construido por mi familia. Pero la verdad es que todo lo que llevó a ese momento explosivo en la oficina del abogado había empezado días antes en un lugar que no había visto en más de un año agotador y desgarrador. Un lugar donde el reconfortante olor a aceite de motor y serrín solía significar seguridad, pero ahora solo olía a profunda traición. Tuve que caminar a través del fuego para llegar a esa sala de conferencias. Y el fuego comenzó con mi abuela. Pensé que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado.
3 días antes de esa fatídica y trascendental lectura del testamento, conduje mi camioneta de 15 años, muy abollada, por un largo y sinuoso camino de tierra en las afueras más alejadas de Charleston. La grava crujía ruidosa y rítmicamente bajo mis neumáticos gastados. Los antiguos robles, cubiertos densamente de musgo español gris, proyectaban sombras largas y retorcidas sobre el capó descolorido de mi camioneta. Al final del camino se encontraba el antiguo taller y laboratorio de investigación de mi abuelo. Era un enorme y extenso granero reconvertido con un techo de chapa oxidado y anchas puertas dobles que parecían pertenecer a una fortaleza medieval. Cuando era niño, este lugar era mi santuario absoluto. Mientras mis padres estaban ocupados arrastrando a Adrien a clubes de campo de élite y lecciones privadas de golf, el abuelo Walter me sacaba a escondidas aquí. Pasábamos fines de semana enteros cubiertos de grasa, construyendo paneles solares rudimentarios, desarmando radios antiguas y hablando de cómo funcionaba el mundo. Él era la única persona en esta tierra que me miraba y veía potencial en lugar de decepción. Pero cuando llegué esa tarde, la vista de la propiedad hizo que mi estómago se retorciera en nudos dolorosos. La pintura de la casa principal se estaba desconchando en grandes y tristes tiras. El jardín, una vez meticulosamente cuidado por mi abuela, estaba muy descuidado, ahogado por malas hierbas agresivas y enredaderas espinosas. No había vuelto a esta propiedad en 14 agónicos meses. No desde la hermosa y fresca primavera antes de que mi abuelo falleciera. Mi familia se aseguró de eso. Cada vez que intentaba llamar a la casa, cada vez que planeaba un viaje de fin de semana para visitarlos, me encontraba con un muro impenetrable de excusas y mentiras. Mi madre contestaba el teléfono, con la voz baja, y me decía que el abuelo estaba descansando, que su corazón estaba demasiado débil para recibir visitas. Adrien me enviaba mensajes de texto agresivos a altas horas de la noche, diciéndome que estaba estresando al anciano y que necesitaba mantenerme alejado si de verdad me importaba que siguiera vivo. Estaba tratando de construir mi propia vida, trabajando 80 horas a la semana en una exigente empresa de ingeniería solo para pagar mis préstamos estudiantiles. Préstamos que solo tenía porque mis padres le dieron mi fondo universitario a Adrien para el pago inicial de un condominio de lujo. Estaba agotado, y tontamente les creí. Creí que realmente estaban protegiendo su frágil salud. Cuando mi abuelo finalmente murió, ni siquiera me enteré hasta 3 días después. No me llamaron. No enviaron a un amigo de la familia. Me enviaron un correo electrónico frío y genérico, de 2 frases de la asistente de mi padre diciéndome que el funeral ya se había celebrado. Aparqué mi camioneta cerca del magnolio moribundo y apagué el motor. El silencio alrededor de la propiedad era completamente ensordecedor. Salí, mis pesadas botas de trabajo hundiéndose ligeramente en la tierra seca e implacable. Subí lentamente los crujientes escalones de madera hasta la casa principal adyacente al taller. Dudé un largo momento antes de llamar. Sentía el pecho peligrosamente apretado. Estaba de luto por un hombre del que nunca tuve la oportunidad de despedirme, y estaba a punto de enfrentarme a la mujer que pensé que me había dejado solo frente a ellos. La pesada puerta de madera se abrió antes de que pudiera bajar el puño. De pie en el umbral estaba mi abuela, Eleanor. Tenía 80 años, pero se mantenía tan erguida como un soldado condecorado. Su cabello plateado estaba recogido en un moño severo y apretado. Llevaba un sencillo vestido negro de cuello alto, el color universal del luto profundo, pero sus ojos eran cualquier cosa menos tristes. Estaban encendidos con una furia absoluta y pura. Así que, dijo, su voz cortando el aire espeso y húmedo del sur como una navaja recién afilada. Finalmente decidiste aparecer. Me quedé completamente helado. Abuela, comencé, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. No finjas ahora, espetó con saña, retrocediendo como si mi contacto físico le quemara la piel. No finjas que te importa, Julian. No ahora. No cuando la tierra ya se ha asentado sobre su tumba. Sus palabras me golpearon como un golpe físico y pesado en las costillas. ¿De qué estás hablando?, pregunté, mi voz temblando incontrolablemente por mucho que intentara mantenerla firme. Intenté venir. Intenté llamar. Mamá y papá dijeron que estaba demasiado enfermo para recibir visitas. Dijeron que el funeral era privado. Conduje hasta aquí en cuanto leí el correo electrónico.
Eleanor soltó una risa áspera y amarga que resonó en el techo del porche. ¿Privado? Todo el pueblo estaba allí. Julian, todos de su antigua empresa de ingeniería, los vecinos, la gente de su junta de caridad. Todos excepto su propio nieto de sangre. Me dijeron que estabas demasiado ocupado. Me dijeron que tenías un gran ascenso corporativo en ciernes y que no querías que te molestaran con un anciano moribundo. Tenías una vida nueva y brillante. Dijeron que eras demasiado importante para nosotros ahora. Mi estómago se desplomó tan rápido que sentí como si estuviera cayendo de un avión. No. No, abuela. Eso es mentira. Lo habría dejado todo. Habría renunciado a mi trabajo en el acto. No lo sabía. Se cruzó de brazos frágiles. Su mandíbula se tensó. Tu abuelo te llamó, Julian. Cada día durante 3 semanas agónicas, se sentaba en ese sillón gastado de allí en la sala de estar, conectado a un ruidoso tanque de oxígeno, luchando por respirar, y marcaba tu número hasta que sus dedos artríticos se entumecían por completo. Lloró por ti. Nunca respondiste, ni una sola vez. Mi sangre se convirtió en hielo absoluto. Abuela, he tenido el mismo número de teléfono móvil desde mi primer año de universidad. Nunca recibí una sola llamada perdida de él. Nunca recibí un mensaje de voz. ¿Nada? Te lo juro, dije, y ella me miró fijamente, sus ojos agudos escudriñando mi rostro, buscando desesperadamente una mentira, una grieta en mi historia. Lentamente, la intensa furia en sus ojos comenzó a parpadear, reemplazada por una terrible, creciente y repugnante duda. Se dio la vuelta sin decir otra palabra, entrando rígidamente en la penumbra de la sala de estar. La seguía dentro. La casa olía a lavanda vieja, a viejos libros encuadernados en cuero y a una profunda tristeza. Se acercó a la pequeña mesa auxiliar, abrió el cajón y sacó una gastada libreta de cuero. Era del abuelo, la que siempre guardaba en el bolsillo delantero de su camisa. La abrió en una página muy marcada y me la metió enérgicamente en las manos. Este es el número al que estaba llamando, el que nos dio Arthur. Tu padre dijo explícitamente que cambiaste tu número para evitar molestas llamadas de trabajo los fines de semana. Miré el papel frágil y amarillento. La caligrafía era muy temblorosa, un testimonio devastador de su salud deteriorada en esos últimos días. Pero los números estaban claros. Miré los 10 dígitos escritos en tinta azul. Mi corazón latía tan fuerte y tan rápido que podía oírlo resonar en mis oídos. Abuela, susurré, levantando lentamente la vista hacia su rostro. Este no es mi número. Ni siquiera se le parece. El silencio en la habitación se volvió más pesado que la propia gravedad. Eleanor miró la libreta, luego de nuevo a mí, sus pálidas y delgadas manos comenzaron a temblar violentamente. Nos dijeron que lo cambiaste, dijo, su voz quebrándose, apenas un susurro ahora. Nos dijeron que estabas profundamente avergonzado de este lugar. Avergonzado de él. Avergonzado de mí. Te mintieron, dije, retrocediendo lentamente hacia la pared porque mis rodillas realmente sentían que iban a ceder bajo mi peso. Les mintieron a los dos. Me aislaron de ustedes a propósito. Les dieron un número falso a ustedes para que él muriera pensando que no me importaba. Querían borrarme. Eleanor se hundió lentamente en el viejo sillón floral junto a la fría chimenea. Toda la lucha, toda la ira rígida se drenó de ella en un instante. Parecía que había envejecido 10 años en 10 segundos. Me apresuré, me arrodillé junto a su silla y tomé sus manos frías y frágiles entre las mías. Me enviaron un correo electrónico genérico sobre el funeral, le dije, las lágrimas finalmente nublando mi visión, mi voz quebrándose. Conduje hasta aquí en cuanto lo leí. La iglesia estaba completamente vacía. El encargado me dijo que el servicio había sido a las 9 de la mañana. El correo electrónico que envió la asistente de mi padre decía que era al mediodía. Se aseguraron de que me lo perdiera, abuela. Una única y pesada lágrima rodó por la mejilla profundamente arrugada de Eleanor. Apretó mis manos con una fuerza repentina que realmente me sorprendió. Ahora sabemos la verdad, dijo suavemente, su voz adquiriendo un filo peligroso. Eso es lo que importa. Lo sabemos.
Nos sentamos juntos en la casa silenciosa y polvorienta durante mucho tiempo. El antiguo reloj de pie en la repisa de la chimenea marcaba el tiempo ruidosamente, haciendo eco del latido roto del hogar. Afuera, el viento se levantó, sacudiendo los cristales flojos de las ventanas. Estaba completamente consumido por un dolor tan profundo que sentía que me ahogaba en un océano de alquitrán. Mis propios padres, mi propio hermano. Habían orquestado meticulosamente una ejecución psicológica. Me querían aislado, y querían que mi abuelo muriera con el corazón roto, creyendo que lo había abandonado por un sueldo corporativo. De repente, Eleanor soltó mis manos. Se puso de pie. Su espalda estaba perfectamente recta de nuevo, pero la profunda tristeza en sus ojos había desaparecido por completo. Fue reemplazada por algo mucho, mucho más peligroso. Era una ira fría, calculada y aterradora. Voy a llamarlos, dijo, caminando con intensa determinación hacia la cocina. ¿A quién? Pregunté, levantándome, secándome la cara. Cogió el pesado receptor de plástico del viejo teléfono de disco montado en el papel tapiz floral. A mi hijo, a su malvada y venenosa esposa, y a tu arrogante hermano. Marcó los números con movimientos bruscos, agresivos y deliberados. Cuando la línea se conectó, no dijo hola. Arthur, soy tu madre. Necesito que tú, Beatrice y Adrien estén aquí en la casa. Ahora. Podía oír la voz apagada, confusa e instantáneamente molesta de mi padre zumbando a través del receptor. Probablemente estaba inventando una excusa patética sobre un partido de golf o una reunión inmobiliaria urgente. Eleanor lo interrumpió brutalmente. No, no puede esperar. El señor Sterling está en camino ahora mismo. Vamos a leer las instrucciones finales de Walter sobre la propiedad del taller. Estén aquí en una hora, o juro por Dios Todopoderoso que bloquearé cada distribución de esta herencia antes de dejarles ver un solo centavo. Colgó el teléfono de vuelta en el receptor con un fuerte estruendo. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con un resplandor aterrador. El abogado realmente viene. Tu abuelo dejó instrucciones específicas y legalmente firmes de que ciertos documentos legales solo podían abrirse dentro del taller con todos físicamente presentes. Pensaron que podían manejarlo todo en una oficina corporativa estéril la próxima semana. Estaban equivocados. Sentí un sudor frío en la nuca. No saben que estoy aquí. Bien, dijo Eleanor, pasando junto a mí hacia la puerta principal, abriéndola. Déjalos entrar a ciegas en la trampa. Ve a esperar al taller, Julian. Quédate en las sombras hasta que diga tu nombre. Es hora de que le mostremos a esta arrogante familia lo que sucede cuando intentas acorralar a un Whitman. Salí por la puerta trasera y me dirigí hacia el enorme granero. El aire estaba cargado con la promesa de una tormenta violenta. Pensé que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. El taller era enorme, una caverna extensa de acero oxidado, proyectos olvidados y el pesado y reconfortante olor a ozono y grasa de máquina. Las motas de polvo danzaban perezosamente en los espesos rayos de sol de la tarde que se filtraban por las ventanas altas y muy sucias. Caminé lentamente junto a filas de pesados bancos de trabajo de madera, mis dedos rozando ligeramente viejas y pesadas llaves inglesas, complejas placas de circuito y un motor de tractor completamente desmontado que nunca llegamos a arreglar. Este lugar era la materialización de la mente brillante de mi abuelo. Era un templo de la creación, y era el único lugar en esta tierra donde me había sentido verdaderamente visto, verdaderamente valorado. Me retiré a la esquina más alejada y oscura del laboratorio, colocándome detrás de una imponente estantería de metal industrial. Desde aquí, tenía una vista perfectamente clara del piso principal y de la gran mesa de madera llena de cicatrices en el centro, pero las profundas sombras me ocultaban por completo de cualquiera que entrara por las puertas principales. Me apoyé en el frío metal, mi corazón martilleando un ritmo frenético contra mis costillas. Me quedaban 45 minutos de espera antes de que llegaran. 45 minutos atrapado a solas con los fantasmas de mi pasado. Mientras estaba allí en el silencio, los recuerdos volvieron, amargos y nítidos. Recordaba vívidamente estar sentado en esa misma mesa de madera cuando tenía 16 años, mostrándole a mi padre un complejo proyecto de robótica que había pasado 6 agotadores meses construyendo para una competencia estatal de ciencias.
Había ganado el primer lugar. Estaba tan orgulloso que mi pecho me dolía físicamente. Arthur había echado un vistazo al trofeo reluciente, se había burlado ruidosamente y me había preguntado cuánto me habían costado las piezas básicas. Cuando le dije con orgullo, sacudió la cabeza con asco. ¡Qué completo desperdicio de dinero!, había dicho, sin siquiera mirarme a los ojos. Adrien acaba de conseguir una pasantía de verano muy competitiva en una importante empresa de bienes raíces de la ciudad. Así es como se construye un futuro, Julian, no jugando con juguetes caros en un cobertizo sucio. Recordaba las insoportables cenas de acción de gracias en las que Beatrice pasaba horas presumiendo ante cualquiera que quisiera escuchar sobre el enorme fondo universitario de Adrien, su Porsche nuevo, su círculo social de élites adineradas en rápida expansión. Cada vez que un pariente lejano o un amigo de la familia preguntaba cortésmente sobre mi vida, ella agitaba la mano con desdén, soltando un profundo suspiro. Oh, Julian sigue con sus jueguitos de ciencias. Pobrecito, simplemente no tiene cabeza para los negocios ni contactos. Solo esperamos que encuentre un salario estable en algún lugar para que no sea una carga. Habían pasado toda mi vida moliendo mi autoestima hasta convertirla en polvo fino, convenciendo al mundo, y casi logrando convencerme a mí, de que era completamente defectuoso. Pero el abuelo Walter nunca se creyó su narrativa tóxica ni por un segundo. Vio exactamente la forma en que yo miraba el mundo, la forma en que entendía los sistemas y la mecánica. Financió mis proyectos en secreto. Pagó mis caros libros de texto universitarios cuando mis padres se negaron rotundamente a darme un centavo, diciéndome que necesitaba sacar más préstamos para forjar el carácter. Él era mi ancla absoluta, y me robaron la oportunidad de sostener su mano cuando murió. El fuerte crujido de unos neumáticos caros sobre la grava me devolvió violentamente a la realidad. Un elegante Porsche Cayenne negro se detuvo frente al granero, levantando polvo agresivamente. Las pesadas puertas dobles se abrieron con un chirrido, dejando entrar un torrente cegador de dura luz de la tarde. Y allí estaban, los arquitectos de mi miseria. Mi padre entró primero, vistiendo un impecable polo de diseño y caros pantalones a medida, mirando el espacio sagrado con un asco puro y sin disimular. Dios santo, esto huele a vertedero aquí dentro, se quejó en voz alta, agitando una mano frente a su cara. Le dije a mamá que contratara un equipo de limpieza profesional hace meses. Este lugar es un completo basurero. Mi madre lo siguió de cerca, cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo de seda de diseñador. Es un grave peligro para la salud, Arthur. No entiendo por qué demonios Eleanor insistió en que viniéramos hasta este cobertizo perdido en medio de la nada. Mis zapatos Prada se están arruinando por completo en esta tierra inmunda. Luego vino Adrien, con los ojos pegados a su último teléfono inteligente, sin siquiera molestarse en mirar el espacio donde su abuelo había pasado toda su vida. Acabemos con esto rápidamente, se quejó, con voz nasal e irritada. Mis inversores me están pisando los talones. Si no aseguramos hoy las patentes del patrimonio, mi empresa emergente se hundirá para el viernes, y la demanda del conglomerado tecnológico me llevará a la bancarrota. No tengo tiempo para basura sentimental. Detrás de ellos iba el tío Thomas. Thomas era el hermano menor de Arthur. Era el tipo de hombre que te sonreía cálidamente a la cara mientras te clavaba un cuchillo afilado en la espalda. Él era quien gestionaba las comunicaciones externas y las relaciones públicas de la familia. El que, ahora sabía con una certeza repugnante, había orquestado el plan del número de teléfono falso para aislar a mi abuelo. Eleanor entró la última, su rostro una máscara de piedra ilegible. Cerró las pesadas puertas detrás de ella con un fuerte golpe, sumiendo la habitación de nuevo en una luz tenue y atmosférica. Se acercó a la gran mesa de madera y se paró firmemente a la cabecera. Tomen asiento, ordenó, su voz sin admitir réplica. Arthur suspiró dramáticamente, usando un pañuelo blanco impoluto para limpiar el polvo de un taburete de madera antes de sentarse. Mamá, esto es ridículo e innecesario. Tenemos una reunión formal programada con Sterling en su oficina del centro el lunes. ¿Por qué este repentino teatro? Ya conocemos el contenido del testamento. Tú te quedas con la casa y tu fondo de jubilación. Adrien recibe la masiva inyección de efectivo para su empresa de tecnología, y Beatrice y yo nos dividimos los bienes raíces comerciales. Está hecho. Firmemos los papeles preliminares y vámonos.
No estará hecho hasta que se lea el documento final en su totalidad, dijo Eleanor con frialdad, sin moverse un centímetro. Adrien puso los ojos en blanco, cruzando los brazos sobre su camisa cara. Probablemente es solo basura emocional y sentimental. ¿Quién se queda con el viejo reloj de bolsillo? ¿Quién se queda con las herramientas oxidadas? ¿Quién se queda con la chatarra inútil? Firmemos los malditos papeles para que pueda irme y salvar a mi empresa. Agarré el borde afilado de la estantería de metal con tanta fuerza que me dolió la mano. La arrogancia absoluta, el derecho puro y sin adulterar. Estaban en el templo de un gran hombre y lo trataban como una molestia, un obstáculo para su codicia. Justo en ese momento, un impecable Lexus plateado se detuvo afuera. La puerta lateral se abrió de nuevo, y el señor Sterling entró en el granero. Llevaba su pesado maletín de cuero pegado al costado y parecía completamente fuera de lugar en el polvoriento taller industrial. Saludó respetuosamente a Eleanor y se acercó a la mesa, abriendo su maletín con una precisión metódica y aterradora. Buenas tardes a todos, dijo Sterling, con voz plana, profesional y totalmente desprovista de calidez. Según las instrucciones explícitas y legalmente vinculantes de Walter Whitman, la lectura del anexo final debe tener lugar en esta propiedad física, con todos los familiares directos supervivientes presentes. Arthur frunció el ceño profundamente, mirando alrededor de la mesa. Toda la familia directa, todos estamos aquí. Sigamos adelante. Sterling levantó la vista, sus agudos ojos escaneando la tenue habitación. No exactamente. Eleanor se volvió lentamente hacia la esquina oscura del laboratorio donde yo estaba escondido. Su voz resonó, clara, firme y llena de un orgullo feroz. Sal, Julian. Respiré hondo y entrecortadamente. Me aparté de la fría estantería de metal y salí de las sombras. El sonido de mis pesadas botas de trabajo contra el suelo de hormigón resonó como disparos en la habitación repentinamente silenciosa. Caminé lenta y deliberadamente hacia la luz. No miré al suelo. No encorvé los hombros. Mantuve la barbilla en alto y miré directamente a los ojos de mi madre. La reacción fue instantánea y espectacularmente caótica. Beatrice jadeó ruidosamente, su mano volando hacia su pecho, dejando caer su bolso de diseñador de miles de dólares directamente en el suelo sucio. Arthur retrocedió físicamente, su taburete raspando áspera y ruidosamente contra el hormigón, su rostro desprovisto de todo color, volviéndose de un tono gris enfermizo y aterrorizado. Thomas dio un rápido paso atrás, sus ojos mirando salvajemente hacia la puerta cerrada, como si calculara la ruta de escape más rápida. Pero la reacción de Adrien fue la mejor de todas. Su mandíbula prácticamente se descolgó. El caro teléfono inteligente se le resbaló de los dedos temblorosos y cayó ruidosamente sobre la mesa de madera. ¿Qué? ¿Qué demonios está haciendo él aquí? Tartamudeó Adrien, su fachada pulida de director ejecutivo rompiéndose por completo en un solo instante. Me detuve en el extremo opuesto de la larga mesa, apoyando las manos sobre la madera gastada. Hola, familia, dije, manteniendo mi tono perfectamente conversacional, casi agradable. Espero no estar interrumpiendo sus ocupadas e importantes agendas. Arthur finalmente encontró su voz, aunque se quebró patéticamente. Julian, nosotros. No te esperábamos. Tú. No respondiste a nuestros correos electrónicos sobre el patrimonio. No viniste al funeral. Sonreí. Una sonrisa tensa y peligrosa. Es notablemente difícil responder a los correos electrónicos cuando los envías a la dirección equivocada a propósito, Arthur. Al igual que es increíblemente difícil responder a llamadas telefónicas desesperadas cuando le das a un hombre moribundo un número falso para que muera solo. La temperatura en la habitación pareció desplomarse por debajo de cero. Thomas tragó saliva, el sudor perlaba su frente. Beatrice miró salvajemente a Eleanor, con puro pánico en sus ojos. Madre, no puedes creer las locas mentiras que está inventando. Abandonó a Walter. Ni siquiera le importó lo suficiente como para presentarse al funeral. Eleanor golpeó la mesa con su frágil mano con una fuerza increíble. El chasquido agudo los hizo sobresaltarse. No me hables de mentiras, Beatrice. Rugió, transformándose al instante en una matriarca aterradora que defiende su sangre.
Vi la libreta con mis propios ojos. Verifiqué personalmente el número con la compañía telefónica esta mañana. Manipularon a un anciano moribundo en su lecho de muerte solo para asegurar su propia y asquerosa codicia. Son absolutamente repulsivos. Arthur se levantó abruptamente, su rostro enrojeciendo oscuramente. Ahora escúchame, madre. Hicimos lo que era mejor para la familia. Julian siempre ha sido una carta impredecible. Habría estresado a papá con sus fracasos. Estábamos protegiendo los activos del patrimonio. ¿Protegiendo el patrimonio? Repliqué, mi voz finalmente elevándose, vibrando con 30 años de ira y dolor reprimidos. Estaban protegiendo sus propias billeteras. Estaban aterrorizados de que el abuelo me dejara un solo centavo que pudiera haber ido a parar a su precioso y fracasado niño dorado de allí. Adrien golpeó la mesa con el puño. Cállate, Julian. No sabes nada de negocios ni del mundo real. Esta familia necesita un capital masivo para crecer. Tú solo lo desperdiciarías jugando con cables en un cobertizo. ¿Basta? La voz del señor Sterling cortó los gritos como un látigo afilado. Esto es un procedimiento legal formal, no una pelea callejera. Siéntense todos, ahora mismo. La autoridad absoluta en la voz del abogado los forzó a una sumisión sorprendida. Arthur se sentó lentamente de nuevo, mirándome con puro e inalterado odio. Beatrice estaba visiblemente temblando, sus uñas cuidadas clavándose ferozmente en sus propios brazos. Adrien parecía exactamente un animal acorralado, dándose cuenta de que la trampa se estaba cerrando. Yo permanecí de pie. Estaba completamente en mi elemento. Pensé que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. El taller estaba en silencio sepulcral, salvo por el crujido seco y nítido de los pesados papeles legales mientras el señor Sterling organizaba metódicamente sus documentos sobre la mesa. El aire estaba tan denso de tensión que prácticamente podías ahogarte con él. El polvo continuaba flotando en los rayos de sol, totalmente indiferente a la devastación psicológica que tenía lugar alrededor de la mesa. Lentamente saqué un taburete de madera y me senté directamente frente a mi hermano. Adrien se negó a mirarme, manteniendo sus ojos pegados obsesivamente al maletín de cuero. Su pierna rebotaba nerviosa e incontrolablemente debajo de la mesa. Su empresa emergente de tecnología estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Lo sabía porque había hecho mis deberes. Durante los últimos 6 meses, su empresa se había enfrentado a demandas masivas y paralizantes por robo de propiedad intelectual, y sus principales inversores ángeles amenazaban con retirarse y dejarlo con millones en deudas personales. Necesitaba desesperadamente el dinero de la herencia para cubrir sus huellas y mantener la frágil fachada del exitoso director ejecutivo hecho a sí mismo. El señor Sterling se aclaró la garganta y se ajustó las gafas de montura de alambre. Procederemos con las disposiciones ya reveladas del testamento antes de abordar el anexo sellado. Leyó las formalidades legales con un tono monótono. La casa, el terreno circundante y una sustancial cuenta de jubilación de varios millones de dólares se colocaron en un fideicomiso irrevocable para Eleanor para garantizar su cuidado. No hubo sorpresas allí. Arthur y Beatrice recibieron la propiedad conjunta de una propiedad de bienes raíces comerciales muy lucrativa en el centro, asegurando que su lujoso estilo de vida de club de campo continuaría sin interrupciones. Asintieron lentamente, pareciendo ligeramente aliviados. El pánico puro que los había invadido violentamente cuando salí por primera vez de las sombras estaba comenzando a desvanecerse. En sus mentes arrogantes, ya habían ganado la guerra. Yo solo era un fantasma molesto que apareció para arruinar su fiesta de la victoria, pero no tenía absolutamente ningún poder legal para cambiar el resultado. Y ahora los activos líquidos, continuó Sterling, sin cambiar de tono. Sacó un cheque nítido y con una fuerte marca de agua de una carpeta segura. La suma de 10 millones de dólares, derivada de la venta altamente rentable de las primeras patentes industriales de Walter Whitman en la década de 1990, se otorgará de inmediato a Adrien Whitman. Un suspiro colectivo y masivo de alivio salió de los labios de mis padres. Beatrice incluso aplaudió de alegría, una sonrisa enfermizamente dulce y triunfante regresando a su rostro muy empolvado. Oh, gracias a Dios, Adrien. Cariño, esto es exactamente lo que necesitas para escalar el negocio y aplastar a la competencia.
Adrien extendió la mano y arrebató el cheque. Sus manos temblaban ligeramente por la descarga de adrenalina. Miró la enorme cadena de números, y el alivio le cruzó el rostro, mezclado con una arrogancia imposible de ocultar. Guardó cuidadosamente el cheque en el bolsillo de su chaqueta de diseñador, dándole una palmada. Se reclinó en su taburete, su confianza tóxica completamente restaurada. Miró directamente al otro lado de la mesa, una mueca cruel y burlona apareció en sus labios. ¿Ves, Julian?, dijo Adrien, su voz goteando una intensa condescendencia y malicia. El abuelo sabía exactamente quién era el verdadero hombre de negocios de la familia. ¿10 millones de dólares? Eso es capital real. Eso es poder real. Puedes seguir jugando en la tierra aquí en medio de la nada. Yo tengo un imperio real que construir. Arthur se rió sombríamente, sacudiendo la cabeza mientras me miraba. Intentaste armar una escena, Julian, pero la ley es la ley. Papá sabía que no eras capaz de administrar una riqueza real. Esta vez te enfrentas a la realidad de una vez por todas. Ve a ganarte lo tuyo. Quizás Adrien te contrate para barrer los pisos de su nueva sede si se lo pides amablemente. Los miré. Realmente, verdaderamente los miré. Eran tan patéticos, tan completamente consumidos por la gran ilusión de su propia superioridad que no podían ver la enorme trampa legal que se cernía justo sobre sus cuellos. No dije una palabra. No reaccioné al insulto. No levanté la voz. Simplemente mantuve mis ojos fijos intensamente en el señor Sterling. Sterling no sonrió. No reconoció su grotesca celebración. Lenta y deliberadamente, cerró la carpeta que contenía el talón del cheque. La dejó a un lado. El sonido de la pesada carpeta golpeando la madera fue notablemente fuerte y final. Luego metió la mano en el maletín por última vez. Sacó el sobre amarillento y gastado. El sello estaba completamente intacto, estampado fuertemente con cera roja con el escudo de la familia Whitman. Este era el sobre, el mismo sobre que sacaría de nuevo 3 días después en su impecable oficina corporativa cuando finalizáramos el papeleo. Pero este era el momento de la revelación devastadora real. Este era el instante exacto en que todo explotó. La risa de mis padres murió instantáneamente en sus gargantas. La mano de Adrien se congeló torpemente sobre el bolsillo de su chaqueta. Como dije antes, dijo el señor Sterling, su voz bajando una octava, adquiriendo un tono grave y solemne que exigía un silencio total. La distribución de los 10 millones de dólares estaba totalmente supeditada a la lectura de este anexo final. Walter solicitó explícitamente que este documento se mantuviera en secreto absoluto para su equipo legal hasta el mismo momento de su ejecución. Yo mismo no sé lo que está escrito dentro, pero es legalmente vinculante, debidamente notariado por un notario independiente, y prevalece completamente sobre todas las distribuciones anteriores de propiedad intelectual. Beatrice tragó saliva, sus ojos mirando nerviosamente. ¿Propiedad intelectual? Pero los bienes raíces comerciales y el efectivo cubren todo lo de valor, ¿no es así? Thomas, la serpiente en la hierba, que había permanecido en silencio, se inclinó bruscamente hacia adelante. Sus ojos estaban muy abiertos con un pánico repentino y cegador. Espera, la propiedad intelectual actual de Walter, la cartera de Whitman en Evasions. ¿Dónde está asignada? Eso no estaba en los documentos principales del fideicomiso. Sterling cogió un elegante abrecartas de plata. Lo deslizó lentamente bajo la solapa del viejo sobre. El fuerte rasgado del papel grueso sonó exactamente como un grito en la habitación silenciosa. El rostro de Adrien se puso blanco como el papel. Whitman en Evasions. No, eso no puede estar separado. Esa es la patente central del algoritmo de compresión de datos. Mi empresa está integrando activamente ese algoritmo en nuestro software en este momento. Lo lanzaremos el próximo mes. Si no poseo oficialmente la propiedad intelectual, las demandas me enterrarán por completo. Sterling desdobló las gruesas páginas escritas a mano. Las alisó sobre la mesa. Respiró hondo y profundo, preparándose para leer las palabras que cambiarían la trayectoria de toda mi vida y destruirían por completo la de ellos.
Me incliné hacia adelante, apoyando la barbilla en mis manos, y le dediqué a mi hermano una sonrisa muy pequeña, muy fría. Pensé que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. El señor Sterling alisó las gruesas páginas escritas a mano sobre la madera marcada del pesado banco de trabajo. El silencio en el taller era absoluto, ininterrumpido, excepto por la respiración irregular y superficial de mi hermano, Adrien. Cada ojo en la habitación estaba fijo en aquellas hojas envejecidas. Este fue el momento en que todo cambió de eje. El señor Sterling se aclaró la garganta, su comportamiento profesional totalmente imperturbable por el pánico puro que irradiaba mi familia. Comenzó a leer, su voz profunda llegando hasta las vigas del viejo granero. A mi queridísimo nieto, Julian Whitman, leyó Sterling, las palabras golpeando el aire como pesos físicos. La inhalación colectiva de mis padres fue lo suficientemente fuerte como para ser cómica en otras circunstancias. La mano de mi madre agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Los ojos de Adrien se movían frenéticamente entre el abogado y los documentos, su rostro una máscara de total incredulidad. Sterling continuó, ignorándolos por completo. Le dejo la totalidad del Whitman Research Annex, incluyendo la estructura física, el terreno circundante del taller, todo el equipo de laboratorio, todas las materias primas existentes y las cuentas de financiación dedicadas asociadas a su mantenimiento. Además, y lo más importante, le dejo la propiedad única e indiscutible de todas las patentes de investigación activas, los registros históricos de datos y la cartera completa de propiedad intelectual actualmente registrada bajo Whitman Innovations. Un sonido escapó de la garganta de Adrien. No fue una palabra. Fue un ruido ahogado y gutural como el de un hombre que acaba de recibir un puñetazo directo en el estómago. Se levantó de un salto de su taburete, el mueble se estrelló violentamente contra el suelo de hormigón detrás de él. ¿Qué? Escupió Adrien, su voz quebrándose, completamente despojada de su habitual pulcritud corporativa. No, 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 no. Lee eso de nuevo. Lo leíste mal, Sterling. No puede darle la propiedad intelectual. Eso es imposible. El señor Sterling levantó la vista por encima de sus gafas de montura de alambre, su expresión completamente gélida. Yo no leo mal los documentos legales, señor Whitman. El lenguaje aquí es muy específico, minuciosamente revisado y legalmente blindado. Julian es el único heredero de la cartera de Whitman Innovations. Cada algoritmo, cada plano, cada patente que su abuelo registró, pertenece a Julian. Eso es una locura. Gritó Adrien, sus manos desgarrando su cabello perfectamente peinado. Señaló con un dedo tembloroso a mis padres. Ustedes me lo dijeron. Se sentaron en mi condominio y me prometieron que si seguía visitándolo, si hacía el papel del nieto ejemplar, el patrimonio incluiría la propiedad intelectual en mi fideicomiso. Dijeron que todo sería mío. Los labios de mi padre se tensaron en una línea delgada y sin sangre. Parecía que iba a vomitar. Mi madre miraba el suelo de tierra como si rezara para que se abriera mágicamente y se la tragara entera. Habían hecho promesas que no tenían derecho a hacer, prometiendo cosas que pertenecían al legado de otro hombre. Yo simplemente me senté allí en mi taburete, perfectamente quieto, perfectamente tranquilo, viendo cómo su casa de naipes meticulosamente construida se derrumbaba en tiempo real. Fue la cosa más hermosa que jamás había visto. ¿Tienen idea de lo que esto significa? Gritó Adrien, paseando frenéticamente de un lado a otro, sus caros zapatos de cuero levantando nubes de polvo. Volvió sus ojos desorbitados hacia mi padre. Papá, el algoritmo de compresión de datos, el código central sobre el que se construye Apex Solutions. Basé toda mi plataforma en los viejos registros del servidor del abuelo. Asumí que heredaría la patente antes de que el software saliera al público. Si Julian es el dueño de la patente, no soy dueño de mi propio producto. Ahí estaba. La fea y cruda verdad derramada al aire libre. Adrien no había construido una empresa tecnológica innovadora desde cero. No había innovado una sola cosa. Simplemente había revisado los viejos archivos descartados de mi abuelo de finales de los 90, encontró un algoritmo muy avanzado que mi abuelo había desarrollado pero nunca comercializado, y lo robó. Construyó toda su empresa emergente sobre propiedad intelectual robada,
confiando enteramente en la suposición de que heredaría los derechos legales antes de que nadie se diera cuenta. Mi padre se levantó, tratando de proyectar autoridad, pero su voz temblaba. Julian, escúchame. Sé razonable por un segundo en tu vida. No entiendes el mundo de la tecnología corporativa. No sabes cómo monetizar un algoritmo. Esa propiedad intelectual es inútil para ti si se queda enterrada en este cobertizo polvoriento. Adrien tiene la infraestructura. Tiene inversores ángeles. Tiene una nómina masiva. Firma los papeles de transferencia de la propiedad intelectual hoy. Te daremos una parte generosa. Te daremos $1 millón del cheque de Adrien. Miré a Arthur. Dejé que el silencio se alargara, dejándolo hundirse en su propia desesperación. $1 millón. Repetí lentamente, dejando que el insulto flotara en el aire. Quieren comprar una cartera de patentes valorada en decenas de millones de dólares. Una cartera que es el corazón literal de la empresa de su niño dorado por una fracción de lo que el abuelo acaba de entregarle en efectivo. Beatrice dio un paso adelante. Lágrimas de pura manipulación brotaban de sus ojos. Julian, por favor. Son hermanos. Esto es familia. Si te quedas con esta propiedad intelectual, los inversores de Adrien descubrirán que no es dueño de su producto principal. El conglomerado tecnológico contra el que compite ya está amenazando con una demanda. Lo aplastarán. Podría terminar en prisión federal por fraude. Julian, no puedes hacerle esto a tu propio hermano. No le estoy haciendo nada a él, madre, dije, mi voz inquietantemente tranquila. No lo obligué a construir una empresa sobre planos robados. No lo obligué a mentir a sus inversores. Y ciertamente no lo obligué a darle a su abuelo moribundo un número de teléfono falso para no tener que lidiar con la inconveniencia de despedirse. Thomas, mi tío, finalmente habló, tratando de usar su hábil voz de relaciones públicas para calmar la situación. Ahora, Julian, no dejemos que las emociones nublen nuestro juicio empresarial. Hay una solución mutuamente beneficiosa aquí. Podemos estructurar un acuerdo de licencia. Tú retienes la propiedad nominal, pero Adrien obtiene derechos perpetuos exclusivos. Mantiene a la familia fuera de los tribunales. Es la jugada inteligente. Dirigí mi mirada a Thomas. No hay trato, Thomas. No hay acuerdo de licencia. No hay negociación. El abuelo sabía exactamente lo que Adrien estaba haciendo. Sabía que Adrien estaba husmeando en sus servidores. Sabía que Adrien estaba robando el trabajo de su vida. Y sabía que los $10 millones en efectivo no serían ni de lejos suficientes para salvar a Adrien de los masivos honorarios legales cuando los verdaderos creadores de la tecnología vinieran a cobrar. El abuelo le dio a Adrien el dinero para que se hundiera solo, y a mí me dejó la verdad. Adrien dejó de pasear. Miró el cheque de $10 millones que sobresalía del bolsillo de su chaqueta. De repente, no era un boleto a la riqueza infinita. Era un ancla. Sin la propiedad intelectual, su empresa no valía nada. Los inversores lo demandarían personalmente por negligencia grave y fraude. Los $10 millones podrían quedar atrapados en litigios, y todavía debería millones más. Estaba total y fundamentalmente arruinado. ¿Planeaste esto? Siseó Adrien, dando un paso hacia mí, con las manos apretadas en puños. Lo manipulaste. Lo envenenaste contra mí. Eres solo un perdedor celoso y patético que no podía soportar verme triunfar. Me levanté. No me apresuré. Simplemente me levanté de mi taburete, erguido en toda mi altura. Era más alto que Adrien, y por primera vez en mi vida, no me encogí para hacerlo sentir cómodo. No tuve que decirle una sola palabra. Adrien, dije en voz baja, mirándolo. El abuelo era muchas cosas, pero no era ciego. ¿Te vio? Los vio a todos. Vio que trataban el amor como una transacción. Sonreían cuando se les decía. Decían las cosas correctas porque pensaban que al final valdría la pena. Pero el amor no es una actuación, y tampoco lo es el respeto. Adrien se abalanzó hacia adelante. De hecho, intentó agarrarme por el cuello de mi traje. Pero antes de que pudiera siquiera cerrar la distancia,
una voz resonó en el taller como un trueno. Vuelve a sentarte, Adrien, o le pediré a Sterling que revise cada cláusula que permita impugnar lo que te corresponde. Era Eleanor. Mi abuela estaba de pie a la cabeza de la mesa, sus ojos prácticamente echando fuego. Había permanecido en silencio durante la lectura inicial, observando el colapso de su hijo y su nieto. Ahora ya había visto suficiente. Adrien se congeló. Miró a Eleanor, luego de nuevo a mí, con el pecho agitado. Lenta y humillantemente, recogió su taburete y volvió a sentarse, enterrando la cara entre las manos. El señor Sterling, que había observado todo el intercambio con la fascinación distante de quien observa una escena que ya esperaba, se aclaró la garganta con calma de nuevo. Si los arrebatos han terminado, dijo Sterling suavemente, golpeando un pesado bolígrafo contra su bloc de notas legal. No hemos terminado. Hay más. Walter Whitman también incluyó una carta personal dirigida a Julian, la cual exigió legalmente que se leyera en voz alta en esta sala frente a esta asamblea específica de individuos. Adrien soltó una risa amarga y húmeda, pero nadie se unió a él. Mi madre miraba al suelo. Mi padre miraba por la ventana sucia, negándose a hacer contacto visual con nadie. Eleanor asintió firmemente al abogado. Léala, señor Sterling. Lea cada palabra. Mi esposo me hizo prometerlo. El señor Sterling desdobló la última hoja de papel. No era lenguaje legal escrito a máquina. Era la caligrafía amplia, segura y cursiva del abuelo. Llenaba toda la página. Mientras Sterling comenzaba a leer, la dura realidad del taller pareció desvanecerse, reemplazada por la presencia cálida y firme del hombre que siempre había creído en mí. A mi queridísimo nieto, Julian, comenzó el señor Sterling, su cadencia profesional suavizándose apenas una fracción para honrar las palabras profundamente personales de su antiguo cliente. Si esta carta se está leyendo en voz alta, entonces ya no estoy sentado a tu lado en el banco de trabajo, pero mi fe en ti permanece más fuerte y absoluta que nunca. Necesito que escuches estas palabras, y necesito que las personas sentadas en esa habitación contigo las escuchen también. Las palabras golpearon mi pecho como un viento cálido y poderoso que entra por una ventana abierta. Cerré los ojos por un breve segundo, dejando que el sonido de la voz que mi abuelo había dejado para mí me inundara. Siempre fuiste el callado, continuó leyendo Sterling. Fuiste el observador, el pensador, el que constantemente preguntaba, ¿por qué?, cuando al resto de tu familia no le importaba mirar más allá de la superficie. Construiste tu propia verdad genuina en una familia que nunca, ni un solo día, aprendió a honrar la tuya. Escuché una exhalación aguda y entrecortada desde el otro lado de la mesa. Era mi madre. Sus dedos se retorcían nerviosamente en su regazo. Sus anillos caros captando la tenue luz. Finalmente estaba escuchando el juicio que había evitado toda su vida. Lo vi todo, Julian. Vi cómo te aferrabas a esa pequeña libreta azul cuando tenías 7 años, registrando meticulosamente cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo tu rostro brillante se iluminaba cuando descubrías patrones mecánicos mientras tus padres solo veían distracciones molestas. Vi la forma en que tu alegría se atenuaba por completo cuando tu madre te ignoraba para ir a presumir de tu hermano. Vi la forma en que tu padre cambiaba agresivamente de tema cada vez que compartías algo de lo que estabas ferozmente orgulloso. Mi pecho se apretó dolorosamente. Recordaba esa pequeña libreta azul. Todavía la tenía guardada en una caja en mi apartamento. Recordaba la sensación exacta de encogerme sobre mí mismo, de aprender a hacerme lo más pequeño e invisible posible para no invitar a su ridículo. La voz de Sterling se mantuvo notablemente firme. Incluso cuando el peso de las palabras cambió por completo la presión del aire en la habitación, Adrien era simplemente más fácil para ellos, continuaba la carta. Él brillaba de todas las formas ruidosas y superficiales que ellos entendían. Jugaba el juego corporativo. Pero tú, Julian, tú brillabas de maneras profundas que ellos no podían traducir. Y en lugar de tomarse el tiempo para aprender tu idioma, en lugar de tratar de entender la mente brillante de su propio hijo, te excluyeron. Te etiquetaron como un fracaso porque te negaste a correr en su competencia absurda. Adrien se movió incómodo en su asiento, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, su rostro completamente oculto. Recuerdo el día que ganaste tu primera gran feria de ciencias en la secundaria, leyó Sterling.
Recuerdo que entraste en este mismo taller y me pediste que escondiera el trofeo por ti. Me miraste con lágrimas en los ojos y dijiste, quizás si no se lo muestro, dejarán de mirarme como si fuera el hijo defectuoso de otra persona. Me rompiste el corazón, Julian. Merecías grandes celebraciones. Merecías aplausos de pie, no una invisibilidad forzada. Un sollozo bajo y doloroso escapó de alguien en la habitación. Era Eleanor. Lloraba en silencio, sus manos cubriendo su boca, dándose cuenta de la profundidad del abuso emocional que había ocurrido justo debajo de sus narices durante décadas. Aunque no puedo retroceder en el tiempo y deshacer el inmenso daño psicológico que te infligieron, concluía la carta, puedo darte algo que es total, legal y permanentemente tuyo. Te doy este anexo. Te doy la propiedad intelectual. Te doy un lugar físico para construir libremente, para inventar sin tener que justificarse y para existir completamente sin sus sombras tóxicas. Escribe las cosas que ellos no entienden. Julian, un día el mundo lo hará. Con todo mi amor y respeto infinito, abuelo Walter. El señor Sterling hizo una pausa, doblando la gruesa carta lenta y cuidadosamente por sus pliegues originales. La deslizó de nuevo en el sobre y la empujó a través de la mesa hacia mí. Extendí la mano y apoyé la palma sobre el papel. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba muy cargado con décadas de memoria, intenso resentimiento y, finalmente, claridad absoluta. Me aclaré la garganta. Miré directamente a Arthur y Beatrice. Recuerdo esa feria de ciencias, dije suavemente, mi voz rompiendo la pesada tensión. Mamá no vino porque estaba recogiendo el traje a medida de Adrien para una fiesta de fraternidad. Papá no vino porque estaba jugando 18 hoyos con un cliente potencial. Llegué a casa con ese pesado trofeo de oro como si fuera una especie de pecado imperdonable. Mi padre finalmente levantó la vista. Su rostro era una mezcla de culpa e ira defensiva. Julian, por favor. Esto es muy inapropiado. No es el momento ni el lugar para volver a hablar de supuestas heridas de infancia. No, dije, mi voz de repente afilándose como una cuchilla. Es el momento exacto porque todo lo que recibí de ustedes en toda mi vida fue, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Exigieron que me conformara a un molde que estaba fundamentalmente roto desde el principio. Giré la cabeza para mirar a Adrien. ¿Y de ti? Cada vez que intenté estar orgulloso de algo que construí, cada vez que logré un hito, lo convertiste en una amenaza. Te burlaste de mis títulos de ingeniería. Llamaste a mi investigación inútil. Y luego, cuando te diste cuenta de que estabas creativamente en bancarrota, iniciaste sesión en los servidores del abuelo y robaste el mismo trabajo que afirmabas que era basura. Adrien se burló ruidosamente, golpeando la mesa con la mano. Oh, vamos. Siempre te hiciste la víctima eterna. Yo trabajé por lo que conseguí. Construí una marca. Tú construiste una mentira. Exploté, mi voz resonando en el techo de chapa. Visitaste al abuelo cuando era financieramente conveniente. Sonreíste cuando se te dijo explícitamente. Dijiste las cosas correctas porque calculaste que valdría la pena en una herencia masiva. Y cuando se enfermó, cuando realmente necesitaba a su familia, ¿qué hiciste? La expresión de Adrien se endureció en pura malicia. ¿Y qué? ¿Crees que eres tan moralmente puro? Desapareciste durante más de un año. Lo abandonaste cuando se estaba muriendo. Me aislaron. Rugí, la ira finalmente estallando dentro de mí. Señalé con un dedo tembloroso a Thomas. Luego a Arthur. Le dijiste a la abuela que no quería verla. Le diste al abuelo un número de teléfono completamente falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes desesperados. Interceptaste los correos electrónicos. Mentiste sobre la hora del funeral. Eso no es distancia, Adrien. Eso es aniquilación. Intentaron borrar mi existencia. Mi madre se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente. Basta, Julian. Para esto. Estás tergiversando todo. Esta familia ha pasado por un trauma masivo. Esta familia, intervino Eleanor, su voz fría y afilada como una guadaña, ha estado viviendo una mentira asquerosa, y estoy profundamente avergonzada de haber permitido que sucediera en mi casa durante demasiado tiempo.
Beatrice se volvió hacia ella, genuinamente atónita. Madre, por favor, no hagas esto. Estábamos protegiendo. No me llames madre, escupió Eleanor. Los vi a todos hacer la vista gorda ante el dolor obvio de Julian durante 30 años. Tontamente te creí cuando me miraste a los ojos y dijiste que no se preocupaba por nosotros. Debería haberlo sabido mejor. Debería haber sabido que un niño que pasaba todos los fines de semana en este taller nunca abandonaría a su abuelo. Arthur se movió incómodamente en su asiento. Mira, mamá. Julian obtuvo su educación avanzada. Tuvo sus campamentos de laboratorio. Tuvo sus viajes. Eso no fue gratis. Le proveímos. No, dije, mirando a mi padre con lástima. No fue gratis. Pero no pagaste ni un céntimo. Lo hizo el abuelo. Cada solicitud de beca que él rellenó silenciosamente por mí. Los vuelos nocturnos, las costosas revistas de ingeniería. Ni siquiera sabías a qué universidad fui la mitad del tiempo. Ustedes me hicieron sentir como una carga insoportable. Él me hizo sentir visto. Miré a Adrien, que miraba fijamente a la pared, completamente derrotado. Tú eras el actor, Adrien, el niño dorado elegido. Yo era el oculto, pero el abuelo no me olvidó, y ahora ya no pueden borrarme. Soy dueño del suelo que están pisando. Soy dueño del código en el que se basa su empresa. No tienen absolutamente nada. Eleanor se puso de pie. Caminó lentamente hasta el centro de la habitación, su postura inquebrantable, irradiando autoridad absoluta. Miró directamente a Arthur, Beatrice, Adrien y Thomas. Me duele que Walter te dejara $10 millones, dijo, mirando a Adrien, porque tú nunca entendiste lo que realmente significaba su legado. Puede que hayas interpretado el papel perfectamente, pero nunca fue amor. Fue una transacción fría y calculada, y estoy completamente avergonzada de no haber visto a través de tu actuación antes. Señaló con un dedo rígido hacia las pesadas puertas dobles del granero. Váyanse todos. Ya no son bienvenidos en esta propiedad. Ya no son bienvenidos en mi casa. Y por lo que a mí respecta, ya no tengo un hijo. Mi madre jadeó dramáticamente, agarrándose las perlas. Eleanor, no puedes estar hablando en serio. Fuera. Ordenó Eleanor, su voz resonando con finalidad. Al principio no se movieron. La pura conmoción del rechazo absoluto los paralizó. Luego, Adrien agarró su teléfono, metió más adentro de su bolsillo el cheque que ya no parecía una salvación de $10 millones y salió furioso, sus caros zapatos golpeando la tierra como disparos. Mis padres y Thomas lo siguieron inmediatamente detrás, atónitos, murmurando cosas de pánico sobre desafíos legales y la contratación de abogados defensores. Por primera vez en toda mi vida, no podían llevarse nada de valor con ellos. Las pesadas puertas del granero se cerraron detrás de ellos. No hubo un portazo dramático, solo una finalidad profunda y absoluta. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por acompañarme hasta este punto. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta ahora. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Han pasado exactamente 3 años desde esa explosiva lectura del testamento, 3 años desde que las pesadas puertas del granero se cerraron detrás de mis padres y mi hermano, sus pasos de pánico resonando por el camino de grava como el patético final de una obra teatral que nadie aplaudió. Mucho puede cambiar en 3 años cuando finalmente se te permite respirar sin pedir permiso. Tomé posesión del Whitman Research Annex e inmediatamente me puse a trabajar. Renuncié a mi trabajo corporativo de ingeniería a la mañana siguiente. Me puse en contacto con Marcus, un brillante ingeniero estructural y mi amigo más cercano de la universidad. Juntos, desmontamos el viejo granero y lo reconstruimos. Lo que comenzó como un cobertizo polvoriento y reconvertido, ahora ha crecido milagrosamente hasta convertirse en un campus de investigación a gran escala y de última generación. Tenemos 4 laboratorios principales, 3 enormes invernaderos con control climático y más de 60 acres de campos de prueba activos.
lanzamos oficialmente Whitman Labs. Nos especializamos exactamente en lo que el abuelo había comenzado, tecnología agrícola avanzada y sistemas sostenibles de microirrigación. Pero el éxito siempre atrae a los buitres. Crees que te has deshecho de las serpientes cuando cortas lazos con tu familia tóxica. Pero el mundo está lleno de gente que busca un atajo. Aproximadamente 18 meses después de nuestra masiva expansión, incorporamos a un tercer socio, un tipo llamado Greg. Greg era un astuto capitalista de riesgo que prometió ayudarnos a conseguir subvenciones federales. Era encantador. Vestía los trajes adecuados y hablaba perfectamente el lenguaje del dinero. Durante un tiempo, fue un activo masivo. Pero luego noté discrepancias en nuestros registros de patentes. Greg, cegado por la pura codicia, había iniciado en secreto negociaciones extraoficiales con un enorme conglomerado tecnológico rival, el mismo conglomerado que había demandado a mi hermano hasta la ruina. Greg intentaba orquestar una compra hostil, planeando vender nuestra propiedad intelectual principal justo debajo de mis narices a través de una laguna oculta en nuestro acuerdo operativo. Pensó que yo era solo un científico ingenuo que no leería la letra pequeña. Tenía razón a medias. Soy un científico, pero mi abuela Eleanor es una fuerza de la naturaleza. Desde la ruptura con mis padres, Eleanor se había mudado a una suite bellamente renovada adjunta a mi nueva casa en la propiedad. Pasaba las mañanas bebiendo té y leyendo nuestros contratos corporativos solo por diversión. Había pasado 40 años casada con un inventor genial. Sabía exactamente cómo operaban los buitres corporativos. Fue Eleanor quien descubrió la trampa oculta. Fue Eleanor quien se sentó a la mesa de conferencias, miró a Greg directamente a los ojos y deslizó un enorme dossier de sus comunicaciones ilegales sobre la madera. No gritó. Solo sonrió una sonrisa sureña terriblemente educada y le dijo que si no estaba fuera de la propiedad en 10 minutos, llamaría al FBI por espionaje corporativo. Greg prácticamente tropezó con sus propios pies corriendo hacia su coche. Compramos por completo sus acciones sin valor por una fracción de su valor. Fue una hermosa victoria, y solidificó el hecho de que la única familia que realmente necesitaba era la mujer que bebía té frente a mí. Pero el universo tiene un sentido del humor muy divertido y muy oscuro. Una húmeda tarde de martes, volvía de los invernaderos, limpiándome la tierra de los vaqueros, cuando vi un coche detenerse en la puerta principal del laboratorio. Era un Porsche Cayenne, pero ya no era elegante y brillante. El parachoques delantero estaba roto. La pintura estaba muy rayada y sonaba como si la transmisión estuviera a punto de fallar gravemente. La puerta se abrió con un chirrido y Adrien salió. Me detuve en seco. No había visto ni hablado con mi hermano en 3 años. Apenas reconocí al hombre que estaba frente a mí. Se habían ido los trajes italianos a medida y el cabello caro y perfectamente peinado. Llevaba una camisa de botones arrugada que parecía que había dormido con ella durante una semana. Estaba dolorosamente delgado, su rostro demacrado, y tenía bolsas oscuras y pesadas bajo los ojos. Parecía exactamente un hombre que había sido completamente masticado y escupido por el mundo real. Caminé lentamente hasta la cerca de malla metálica. No abrí la puerta. Simplemente me quedé de mi lado, esperando. Adrien miró la enorme y reluciente fachada de cristal de Whitman Labs. Miró las filas de coches de los empleados. Luego me miró a mí. Su arrogante orgullo había desaparecido por completo, reemplazado por un agotamiento hueco y desesperado. Julian, dijo, su voz ronca y débil. Adrien, respondí, mi tono perfectamente neutral. ¿Qué haces aquí? Tragó saliva, mirando sus zapatos rozados. Apex Solutions ya no existe. El conglomerado me demandó por todo. Demostraron que el algoritmo central era completamente idéntico a las antiguas patentes del abuelo. El juez congeló mis activos. Los 10 millones de dólares de la herencia se fueron por completo en honorarios legales y en resolver los cargos de fraude para no enfrentarme a la prisión federal. Estoy completamente en bancarrota. Julian, el banco va a ejecutar la hipoteca de mi condominio el viernes. Mi esposa me dejó. No tengo nada. Simplemente lo miré. No sentí una repentina oleada de triunfo vengativo. No sentí la necesidad de reírme en su cara.
Simplemente sentí una profunda y abrumadora sensación de lástima. Le habían entregado el mundo entero en bandeja de plata, completamente financiado por el favoritismo ciego de mis padres. Y lo había reducido todo a cenizas porque pensaba que era más listo que todos los demás. ¿Por qué me dices esto, Adrien?, pregunté. Se agarró a la cerca de malla metálica, sus nudillos blancos. Porque el juez me ordenó que consiguiera un empleo comprobable para fin de mes como parte de mi libertad condicional por el acuerdo de fraude corporativo. Nadie en el sector tecnológico quiere ni mirar mi currículum. Estoy vetado. Las propiedades comerciales de papá y mamá se hundieron en la recesión y se mudaron a Florida. No me darán ni un centavo. Dijeron que avergoncé el nombre de la familia. La ironía era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. El niño dorado, la inversión perfecta, finalmente se había convertido en una carga, y mis padres lo habían descartado exactamente como me habían descartado a mí. Necesito un trabajo, Julian, susurró Adrien, las lágrimas finalmente acumulándose en sus ojos. Haré lo que sea. Barreré los pisos. Limpiaré los baños. Por favor, te lo ruego. Miré al hombre que me había atormentado durante 30 años. El hombre que se había burlado de mis sueños, robado el trabajo de mi abuelo y tratado de dejarme sin absolutamente nada. Tenía todo su patético futuro en la palma de mi mano. Pensé que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. Me quedé en la cerca durante un largo y agónico minuto, viendo a mi hermano temblar bajo el calor de la tarde. Una parte de mí, el adolescente enojado y profundamente herido que solía esconder sus trofeos en el armario, quería reírse en su cara, escupir en el suelo y marcharse. Hubiera sido increíblemente fácil. Hubiera estado justificado. Pero al mirarlo, me di cuenta de algo fundamental. Si actuaba por pura venganza, si usaba mi poder para aplastarlo por completo mientras ya se arrastraba por el suelo, estaría operando en el mismo patrón tóxico de mis padres. Estaría perpetuando la maldición de la familia Whitman. Había pasado 3 años construyendo un santuario de sanación e innovación. No iba a dejar que su desesperación envenenara mi tierra. No voy a darte ni un centavo en efectivo, Adrien, dije, mi voz firme e inquebrantable. Y absolutamente nunca pondrás un pie dentro de la instalación principal de investigación. Nunca tendrás acceso a un ordenador, un servidor o un dato de propiedad exclusiva en este campus. ¿Estamos claros? Adrien asintió frenéticamente, secándose los ojos con el dorso de su manga sucia. Sí, lo que digas. Solo necesito un sueldo comprobable para el agente de libertad condicional. Recientemente lanzamos un programa de extensión comunitaria, continué. La iniciativa del pequeño científico. Enseñamos a niños desfavorecidos agricultura e ingeniería básicas. Requiere mucho trabajo manual. Cavar zanjas de riego, acarrear sacos de 50 libras de estiércol, reparar bancales elevados bajo el sol brutal. Paga el salario mínimo. Las horas son largas y el trabajo es agotador. Responderás ante Marcus, no ante mí. Si te quejas una vez, si llegas tarde una vez, estás despedido inmediatamente. ¿Lo tomas o lo dejas? Adrien miró su coche de lujo en ruinas. Luego de nuevo a mí, dejó escapar un largo y tembloroso aliento, rindiéndose por completo. Lo tomaré. Gracias, Julian. Gracias. No dije de nada. Simplemente abrí el cerrojo de la puerta, le señalé el cobertizo de mantenimiento y volví a mi laboratorio. No somos hermanos en el sentido en que otras personas lo entienden. No vamos a tomar cervezas el fin de semana. No hablamos de nuestra infancia, pero cada mañana a las 6 de la mañana, miro por la ventana de mi oficina y veo al exdirector ejecutivo de Apex Solutions acarreando sacos de 50 libras de estiércol bajo el sol abrasador. Mantiene la cabeza gacha. Trabaja duro y, lenta y dolorosamente, está aprendiendo el valor real de $1. En cuanto a mis padres, Arthur y Beatrice viven en una pequeña y aburrida comunidad de jubilados en el centro de Florida. Sus inversiones masivas en bienes raíces comerciales se fueron a pique poco después de la lectura del testamento. Sin el falso éxito de Adrien del que presumir, su círculo social los abandonó por completo.
A veces, sus nombres aparecen en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Los asuntos suelen ser patéticos intentos de reconciliación. Pensando en ti la familia es para siempre. Nunca los abro. Los selecciono, pulso eliminar y vacío la carpeta de basura. Ya no los odio. El odio requiere energía. Y me niego a gastar una onza más de mi preciosa energía en personas que solo aman condicionalmente. Finalmente he establecido límites absolutos e impenetrables. No se les permite entrar en mi mundo. Mi mundo está lleno de cosas que realmente importan. Más tarde esa misma tarde, bajé a las parcelas del huerto comunitario. Un niño de 12 años llamado Leo estaba sentado en la tierra. Tenía el ceño fruncido por la concentración. Era un niño tímido y callado de un barrio difícil que apenas hablaba por encima de un susurro. Sostenía una pequeña bomba de agua a batería, tratando de averiguar por qué la presión no llegaba al final de la tubería de PVC. Me arrodillé en la tierra a su lado. ¿Problemas con el caudal, Leo? Pregunté suavemente. Saltó ligeramente, luego bajó la vista a sus manos sucias. Es estúpido. No puedo hacerlo funcionar. Simplemente no soy lo suficientemente inteligente para estas cosas. Me dolió el corazón. Conocía esa sensación exacta. Conocía el peso de esa mentira específica. Me acerqué y golpeé suavemente el costado de la carcasa de la bomba. Eres muy inteligente, Leo. La bomba no está rota, y tú tampoco. Solo tienes una pequeña bolsa de aire en la válvula de entrada. Mira aquí. Si purgas el aire de esta pequeña boquilla primero, el agua tiene un camino despejado para seguir. Le entregué una pequeña llave inglesa. Aflojó cuidadosamente la válvula. Un silbido de aire atrapado escapó, seguido inmediatamente por un chorro de agua fuerte y constante que salía por el extremo de la tubería, regando perfectamente la fila de jóvenes plantas de tomate. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Una sonrisa enorme y brillante se dibujó en su rostro. ¿Funciona? ¿Lo hice? Sí, lo hiciste, sonreí, dándole una palmada en el hombro. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes resolver algo. Solo tienes que mirar el problema de manera diferente. Me levanté y lo vi ajustar emocionado el flujo de agua. Metí la mano en el bolsillo del pecho de mi bata de laboratorio y saqué el viejo reloj de bolsillo de plata del abuelo Walter. Abrí la tapa. Dentro, a salvo detrás del cristal, había una pequeña y descolorida fotografía mía a los 10 años, de pie orgulloso junto a mi primer proyecto de feria de ciencias, sonriendo de oreja a oreja. El abuelo nunca me dejó desaparecer. Construyó un puerto seguro para mí y me dejó el mapa para encontrarlo. El legado no es un monumento de piedra, y ciertamente no es un cheque de 10 millones de dólares. El legado es un mapa construido con elecciones, amabilidad y pequeñas anclas dejadas atrás para que alguien las siga cuando el resto del mundo intenta desesperadamente borrarlas. Mi nombre es Julian Whitman. Tengo 32 años. Mi familia intentó destruirme, pero en su lugar, accidentalmente me entregaron las herramientas para construir un imperio. Por fin escribí mi propio destino, y estoy exactamente donde se supone que debo estar. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con las personas que se suponía que más te querían para finalmente proteger tu propia paz? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte la próxima historia. Recuerda, nunca estás obligado a prenderte fuego solo para mantener calientes a personas tóxicas. Mantente fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.